Bienvenido a una nueva reflexión sobre Colombia. Hoy quiero referirme al Consejo de Ministros de ayer en parte y a la transmisión de los consejos de ministros en general. El día de ayer se dedicó al comienzo a informar, el ministro de Educación a informar sobre la cantidad tan importante de dinero que se está destinando a la educación. Pero no solamente el ministro mostró en la gráfica la diferencia frente a los gobiernos anteriores, que es muy grande, sino que el presidente tiene que explicarlo, porque como los medios convencionales de educación que están en guerra contra el gobierno del presidente Petro, eso no es una oposición, es una guerra. El presidente tiene que explicar la veracidad de las cifras, porque así encuentren un defecto en la diapositiva, piensan que con ese defecto de la diapositiva pueden tapar el dato importante del dinero que está destinándose a la educación. Eso es una guerra, precisamente. Y las guerras no son un juego, no tienen reglas. Ellos apelan a todo. Quiero dar un paso atrás antes de continuar con esta reflexión del Consejo de Ministros. El presidente Gustavo Petro, cuando era adolescente, por allá en los años 70, sintió, como mucha gente, pero solo quiero referirme a él, sintió esa preocupación, esa desazón por ver la injusticia social. Solo las personas que la ven pueden sentir algo. Los que no la ven no la sienten. Él la veía y le parecía que no era correcto que una sociedad dé unas oportunidades o la mayoría de las oportunidades a muy pocos y a la mayoría muy pocas oportunidades. Con el fraude electoral de 1970, cuando Carlos Lleras Restrepo le dio la presidencia a Misael Pastrana Borrero por el fraude contra Rojas Pinilla, se creó el M-19 y ese fue el movimiento al cual perteneció Gustavo Petro cuando creyó que esa injusticia que sentía, que le molestaba, que le causaba malestar, podía al ingresar al movimiento a través de la lucha armada, acelerar una transformación en Colombia. Eran los movimientos de la época, la lucha armada para acelerar las transformaciones sociales que llevan oportunidades a la gran mayoría de las personas. Unos 20 años después, el movimiento M-19 entiende que no es a través de la lucha armada, también sabe y seguramente mide sus fuerzas y sabe que no van a lograr el triunfo. Se acogen a un diálogo de paz, firman la paz, entregan las armas y un mes después asesina la clase dirigente. Meta usted ahí a todas las personas que se imagine que han pertenecido a las clases dirigentes o a la clase dirigente de este país tradicionalmente, los partidos políticos, mucha gente. Métalos ahí todos, porque entre ellos se conectan adentro. Por fuera no sabemos sus conexiones, no vemos sus conexiones. Un mes después, entonces, asesinan a Carlos Pizarro, el líder del M-19, el que realmente lideró las conversaciones de paz. Sin embargo, el M-19 continuó y aceptó salirse de la lucha armada para entrar a la lucha política.
tuvieron que conocer la política, tuvieron que conocer las reglas de la política, que más o menos todos conocemos cómo es ese mundo, que no sabemos cuál es más sórdido, si el de la guerra o el de la política. Entró Gustavo Petro al Congreso de la República. Grandes debates hizo, por ejemplo, en la parapolítica, del carrusel de la contratación, a pesar de que él pertenecía a los movimientos políticos del alcalde que terminó en la cárcel por ese famoso carrusel de la contratación. No es el único que lo reveló, por supuesto, pero él dio los debates, dio la pelea. Fíjese usted, y aceptando las reglas de la política gana la presidencia de la República. Es decir, juega con las reglas de la política colombiana, porque la política colombiana no la creó el M-19 ni la creó Gustavo Petro. Ellos sí estuvieron en la lucha armada, pero aceptan las reglas de la política, de ese mundo gris, oscuro, tramposo, mentiroso, embustero, calumniador, lleno de engaños. Acepta esas reglas y gana la presidencia. Y desde el día 1 ya lo quieren sacar, como le pasó cuando fue alcalde. No toleraron que hubiera ganado una elección en Bogotá y lo querían sacar, y el procurador de esa época lo sacó por unos meses. Fíjense, no toleran. Entonces, ¿para qué lo invitan a la política si no lo van a, si les fastidia que realmente sea un hombre que quiera transformar a Colombia? Volvamos entonces al Consejo de Ministros. Tiene que usar el Consejo de Ministros para mostrarnos lo que está haciendo. De Petro hacia atrás, cualquier presidente cortaba una cinta en un puente, así se hubiera inaugurado varias veces, como me pasó a mí cuando yo dirigía un hospital en Bogotá, que era tema de risa cada vez que el hospital cumplía un año, porque ellos decían, los empleados decían que todos los alcaldes cada vez que cumplía un año iban a decir que ellos eran los que lo habían inaugurado. Pero no, aquí no toleran, no les parece, les da miedo, ¿será? Les da odio, les da fastidio. ¿Qué pasa? Que no pueden mostrar que es el gobierno que más ha invertido en educación. Pero además tiene que aclarar las cifras, tiene que explicar por qué son reales. Es decir, además es una buena clase de estadística la que nos da en esos consejos de ministros. Pero además, creo yo que es importante que atendamos esos consejos de ministros, porque el presidente, además de mostrar algunos datos de su gobierno, está enseñándonos cómo esa clase dirigente que mató a Carlos Pizarro cuando firmaron la paz es la misma, cambiados algunos en diferentes posiciones los unos han muerto, otros se han ido, otros son más jóvenes, otros son de mucha edad y todavía están ahí en esa clase dirigente con poder. Cómo esa clase maquina todos los días la trampa, la zancadilla, el empujón vil, perverso, para impedir que alguien que dejó las armas, aceptó las guerras, las leyes de la política, las reglas de la política que ellos, esa clase dirigente, ha impuesto, no toleraron que alguien fuera de ese cascarón les ganara. Y ahora, con exageraciones, con mentiras, no siendo capaces de hablar lo que está haciendo el presidente, nos quieren hacer creer que la Colombia que esa clase dirigente construyó antes del 2022 es la que debemos rescatar y volvérselas a entregar. No, no creo que ese sea nuestro destino. Creo que el cambio está apenas comenzando.
Muchas gracias y hasta la próxima.